Quisiera hoy iniciar, yo sé que uno de los deportes favoritos de casi todas las personas es el fútbol. Quisiera pensar en qué cosas se necesitan para jugar fútbol. ¿Qué es importante para jugar fútbol? ¿Qué cosas son necesarias? El balón, ¿qué más? La cancha, ¿qué más? Los jugadores, está solo el balón y no hay jugadores. ¿Qué más se necesita? Un árbitro, sí, para que nos ayude a controlar. ¿Qué más necesita? El arquero incluye en los jugadores. Los uniformes, cómo nos identificamos, cómo uno sabe que es un equipo y otros del otro equipo. ¿Qué más necesitamos? Las zapatillas, los tenis, claro. Es más, hoy en día se le ha agregado como el VAR, ese equipo para estar mirando las jugadas. Si pensamos en el fútbol, ¿cuáles son las cosas que tú dirías que son indispensables para jugar fútbol? ¿Cuáles serían las dos cosas o las tres cosas más indispensables? Primero, el balón, ¿sí o no? Si no hay balón, pues no podemos jugar. El segundo, los jugadores. Todo lo demás es relativo. Por ejemplo, la cancha en cualquier lado. Sí, un espacio, uno ahí se abre. Es más, no hay arcos, no importa. ¿Cuántos jugaron fútbol colocando dos bolsos ahí a un lado y dos bolsos al otro? Y por donde entrara el balón en medio, y eso las críticas, que sí entró, que no entró, que muy alto, pero no habían esas dimensiones reales. ¿Cuántos jugaron así? Otros ponían era una camiseta, ¿no? Ahí, esa camiseta y la otra, ahí armamos el combo. Ahora, ¿cuánto se necesita el árbitro? No, uno mismo el árbitro, ¿no? Y las peleas, sí, fue falta, pero ¿cuál falta? Generalmente siempre tenemos discusiones porque lo único importante es los jugadores y el balón. Dos cosas importantes, ya las demás son añadiduras. En la vida cristiana también hay cosas que yo he llamado indispensables, cosas que son imprescindibles. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un aspecto imprescindible de la vida cristiana, de nuestra fe cristiana o de nuestra experiencia con Dios es la fe. Usted puede decir, yo vine a la iglesia, yo asistí, yo soy amigo del pastor, yo compré una Biblia grande, yo tengo ropa de cristiano. Si tú no tienes fe, nada de eso sirve, porque para agradar a Dios tú y yo necesitamos fe. Entonces, un elemento imprescindible es la fe. Otro elemento imprescindible es, el apóstol Pablo decía en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 13, versículo 2, dice, yo puedo tener todos los milagros, toda la ciencia, toda la profecía, todo el conocimiento, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, el amor no es una opción. El amor no es, ay pastor, a mí es que eso no me gusta, metería dinero. No, el amor es fundamental. Por eso el gran mandamiento es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor es un aspecto fundamental. Y el tercero lo encontramos ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 14, cuando dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Entonces, tres elementos imprescindibles. Primero, la fe. Segundo, el amor. Y tercero, la santidad. Ahora, pero, ¿qué significa esto de la santidad? Porque la santidad es una palabra que usamos, la santidad es algo que escuchamos muchísimo, muchas personas hablan de santidad, pero así como hemos hecho con otros términos, a veces no entendemos correctamente. Y ahora, ¿cómo entender la invitación de Dios a la santidad? Y para eso quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces la invitación del apóstol Pedro es a que seamos ¿qué? Santos. Ahora, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué significa eso de ser santo? Mejor dicho, ¿qué es un santo? Cuando pensamos en santidad, ¿usted en qué piensa? Pensamos en un expresidente. Ah, no, pero ese no. Ese tenía todo menos de santo. ¿En qué más pensamos? Pensamos en las imágenes que están ahí colgadas en las religiones tradicionales. Generalmente son personas que tienen como tortícolis. Siento tortícolis cuando los veo porque siempre están con la cabeza ladeada. Para este lado, yo no sé en qué lado será más santo, ¿verdad? Pero todos con la cabeza así mirando, con cara meditabunda, ¿verdad? Así con cara de una persona melancólica. Y esos son los más cerca de Dios. Ahora, ¿por qué los llaman santos? Por varias razones, ¿no? Porque vivieron una vida piadosa y segundo, porque se les ha comprobado 3 milagros, ¿sí?
Y no el milagro que más de uno tiene, ¿no? El milagro de desaparecer la comida en el plato. Yo, pastor, a mí me ponen comida y yo la desaparezco. Milagro. O el milagro de gastar el dinero del bolsillo. Ay, milagro, lo desaparezco. Una fortuna y la desaparecí. Ese milagro de la desaparición no funciona. Pero son milagros que la gente dice que ese santo, esa imagen, esa escultura la ha hecho. Y a eso los consideramos santos. Otro concepto que tenemos de santo es el de portarme bien. Sí, entonces si una persona se porta bien, entonces ese abuelito allá todo juicioso que no hace nada, uno que dice, tan santo que es. O una persona que sencillamente se la pasa quieta, no, es que ese niño es un santo. ¿Y por qué un santo? Porque no parte un plato, solo la vajilla, pero uno lo ve con esa cara de quietico, no dice tan santico. Especialmente los niños cuando duermen, parecen angelitos. El tema es que despierten, pero dormidos son hermosos, son lindos. Y más como David, que se le hicieron el encendedor y no el apagador. Pero cuando están dormidos se ven unos angelitos hermosos. Uno dice tan santicos. O la otra es las personas que usan vestimenta de santidad que llamamos. Falda larga, pelo largo, lengua larga. Toda esa parte, uno dice, esas son personas santas. Otro concepto de santidad que tenemos es el santidad de ser buena persona. Si yo les preguntara, ¿cuál es la persona más mala en la historia? ¿En quién pensarían? Hitler, ¿verdad? Y la persona más buena en la historia, aparte de Jesús obviamente, pero otra persona históricamente que tú digas una persona buena, una persona correcta, sí, que uno dice una vida intachable, ¿cuál sería? La Madre Teresa de Calcuta, dicen algunos, yo no la conocí, no me la presentaron, ¿verdad? Pero digamos eso. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es escala de valores. Entonces vamos a poner ahí a la que ustedes dijeron, María Teresa de Calcuta, y por otro lado a Hitler. A Hitler pues lo ponemos bajito porque su nivel de santidad sí está, pero en entredicho, ¿no? Sin nada que ver. Entonces lo que uno hace es que uno empieza a compararse. Bueno, yo no sería como la Madre Teresa, pero tampoco como Hitler. Entonces generalmente uno ¿dónde se pone? Ahí en la mitad, ¿no? Ahí le damos, pastor, no soy ni tan ni muy. Es que eso tan santo también como que aburre, ¿no? Hay que tener un poquito de picardía, dicen algunos por así. Entonces, esto no tiene nada que ver con santidad. Santidad tampoco es ser buena persona. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es santidad? Y para entenderlo, yo quiero que hoy acudamos a dos palabras claves que nos da el apóstol Pedro. Y voy a empezar con la segunda, pero voy a hablar de las dos. Dice así, sino como aquel. Entonces usa la primera para explicarnos o para ayudarnos a entender la santidad. Primero nos compara ¿con quién? Con el Señor. Dice, como aquel que os llamó es santo, que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La pregunta es, ¿dónde eso está escrito? ¿De dónde el apóstol Pedro toma esa afirmación, sed santos porque yo soy santo? ¿De dónde la toma? De las escrituras. ¿Y a qué escrituras se hace referencia? Al Antiguo Testamento. ¿Sabe? El Nuevo Testamento no explica muchas palabras. Por ejemplo, justificación. No explica expiación. Usted dice, pastor, ¿y qué es eso? Bueno, otro día le explicamos. Pero otra de las palabras que no explica es santificación. ¿Por qué? ¿Cuál era la Biblia de los primeros cristianos? ¿Cuál era la Biblia de las personas que empezaron en la vida cristiana en el primer siglo? ¿Cuál es la Biblia? Bueno, primero, la palabra Biblia no existía, o Biblia no existía, porque la palabra Biblia apareció desde el siglo III en adelante. Así que, ¿cuál era la escritura que ellos leían? Así como el apóstol Pablo cuando dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿A qué escritura se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, especialmente a la ley de Dios. Entonces, cuando se nos dice toda la escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, había cosas que no había que explicar. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento las explica. Y por eso el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos ser santos porque está ¿qué? Escrito. Entonces, la manera de entender la santidad tenemos que acudir ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Cuando hablamos de santidad, una de las porciones de la Biblia donde más nos habla de santidad es justamente en la ley de Dios, lo que llamamos el Pentateuco o la Torá. Ahora, ¿recuerdan quién fue la persona que Dios usó para traer la ley de Dios? ¿Cómo se llamó? Moisés. Moisés fue ese instrumento de Dios para traer su ley, para traer su revelación a su pueblo. Pero el tema es, ¿qué es lo primero que Dios le enseña a Moisés? Cuando Moisés se encuentra con Dios, ¿qué es lo primero que Dios le enseña de sí mismo? ¿Qué le enseña? ¿Le enseña que Él es amor? ¿Que Él es misericordia? No.
Cuando uno mira allí en Éxodo capítulo 3, verso 5, el Señor le dice: no te acerques, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Entonces, ¿qué es lo primero que Moisés aprende de Dios? Que Dios es un Dios santo. Ahora, generalmente cuando las personas se convierten, se acercan al Evangelio, lo primero que le enseñamos es que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es paciencia, que Dios es bondad. Y tal vez de lo último, y a veces ni le enseñamos de eso, es que Dios es un Dios santo. Y resulta que la primera enseñanza que Dios le da a Moisés es: Moisés, lo primero que tienes que aprender de mí es que yo soy un Dios santo. A mí me encanta cómo el Señor, cuando quiere enseñarnos algo, es muy pedagógico. Y uno ve cómo el Señor se esmeraba en poner parábolas. ¿Recuerdan las parábolas? Y no solo dijo una, dijo otra y dijo otra. Y como si no entendiste la primera, entiendes a la segunda, entiendes la tercera. Y tú ves toda la paciencia de Dios tan hermosa para enseñarnos. Porque al Señor le encanta enseñarnos con pedagogía. Y creo que en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, uno ve la pedagogía de Dios para enseñarle al hombre lo que es la santidad. Y por eso el Señor constituyó algo que se llamó el templo, el altar, ¿verdad? En ese altar, en ese tabernáculo que simbolizaba la presencia de Dios, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba el arca. Pero en ese lugar santísimo, ¿quién era el único que podía entrar? El sumo sacerdote. Y no podía entrar de cualquier manera. La palabra de Dios nos describe su vestimenta, que en las bordes tenían unas campanitas. ¿Por qué campanitas? Ay, para cantar con pandereta, pastor, una pandereta ambulante. No, porque si usted entraba en pecado, friquis mortis, calaveristesis, y ahí moría. ¿Te imaginas? Ahora, no solamente había campanitas, entraba con una soga en su pie, amarrada. Y uno dice: ¿para qué? ¿Para saltar lazo, pastor? ¿Es que al Señor le gusta el ejercicio? No, porque si se moría, ¿quién lo sacaba? Por eso tocaba alarlo. Imagínate, voy a entrar al lugar santísimo. Uno antes se despide, uno nunca sabe, ¿no? Uno se abraza, no sé si era la última vez. Eso es como cuando después de la pandemia uno iba a salir de la casa, uno salía con ese miedo, con ese susto. Bueno, no sé, familia, si será la última oportunidad, pero generalmente hay todo ese susto y todo ese afán. Entonces imagínate entrar al lugar santísimo, que hoy fue el día que me toca. Uy, hermano, eso es el protocolo de purificación, de santificación. ¿Por qué? Porque iba a entrar al lugar santísimo. Ahora, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, todo el pueblo se reunía para esperar la palabra de Dios. Porque este sumo sacerdote era el que representaba al pueblo delante de Dios. O sea, llevaba todas las peticiones, las preguntas del pueblo, se las llevaba ¿a quién? A Dios. Pero después de que estaba en la presencia de Dios, ahora traía la respuesta. Y la pregunta es, bueno, ¿qué iba a responder el Señor? Y entonces todo el pueblo se reunía para escuchar la palabra de Dios. Recuerden que en esa época pues no había mucha lectura, no todo el mundo sabía leer. Así que todo el mundo vivía, ¿por qué? Por escuchar. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la gente se reunía para escuchar la palabra. No había sonido, no había como los elementos litúrgicos de ahora, que yo me conecto por Facebook, yo después veo que cuando el pastor suba la predica a YouTube, que no ha subido hace rato, entonces ahí sí la voy a ver. Lo que estoy diciendo es que no habían esas redes sociales, así que todos se reunían para escuchar. Cuando alguien te habla, ¿qué le miras? Cuando alguien te está hablando, ¿qué parte del cuerpo tú miras? La cara, ¿verdad? Los ojos. Sería complicado uno estar hablando con alguien, no con Alexis, y estarle mirando los zapatos. Lo primero que hace Alexis es que tengo los zapatos. ¿Sí pueden ver? Eso es como cuando estás hablando con alguien y tiene una manchita en el diente. Uno apenas para ver si uno también es. Y el tema es que uno, ¿cómo le dice? Porque es lo primero que uno mira, cómo está su cara. Ahora, la ventaja de estar con el tapabocas es que uno puede bostezar, sacar la lengua y no se dan cuenta, ¿no? Así hacerle muecas y pues no se da cuenta la persona. Pero en esa época no, en esa época pues está uno descubierto y podías ver su cara, porque es la cara la que proyecta, la que comunica. Entonces, cuando el sacerdote hablaba la ley, hay algo interesante, porque mire cómo el Señor le pide al sacerdote unas indicaciones. Y para eso está ahí en Éxodo capítulo 28, versos 36 y 38. Dice la palabra de Dios: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y estará sobre la frente, o sea, es como una diadema. Y sobre su frente estará, ¿qué dice?
continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Entonces lo que está diciendo el Señor es que esta diadema debe estar ¿qué? Continuamente. No podía estar simplemente un ratico, no podía estar simplemente de vez en cuando, no. Cada vez que él estaba dando la palabra de Dios, cada vez que subía al lugar santísimo o cada vez que traía la palabra al pueblo, él tenía que tener esa diadema todo el tiempo. Entonces imagínate la escena: un pueblo reunido escuchando la palabra de Dios, y mientras escuchaban la palabra de Dios, ¿qué leían? Santidad a Jehová, santidad a Jehová. Mientras escuchaban la palabra, tenían que recordar y estar presente que detrás de esa palabra que Dios estaba hablando había también un mensaje de Dios, que Dios es un Dios santo. El tema es que esta frase, que es muy hermosa y es muy diciente, santidad a Jehová, como todas las palabras en hebreo, tiene un verbo, y la pregunta es cómo conjugar ese verbo. Y hay tres posibles opciones de la conjugación del verbo que está en esa frase. Y la primera conjugación es: la santidad pertenece a Jehová. ¿Qué significa eso? Que la santidad no es algo que yo produzco. O sea, no es por el hecho que estoy quedándome quieto o portándome bien que yo estoy produciendo santidad. Que yo no puedo producir santidad. O sea, no es por quedarme quieto, no es por portarme bien que yo estoy haciendo santidad. La santidad no es algo que yo hago. El único que es santo por naturaleza, ¿quién es? Dios. Por eso el Señor dice: santos seréis porque santo soy yo, dice el Señor en Levítico 19:2, que es donde el apóstol Pedro tomó la palabra, tomó esa porción de la escritura. Entonces, ¿quién es el único santo por naturaleza? Dios. Si uno mira, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, verso 3, el canto de los serafines, de los querubines, ¿cuál era? Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y qué interesante que cuando los serafines hablan de santidad, no lo dicen solo una vez, lo dicen ¿qué? 3 veces. Y no es porque es una alusión a la Trinidad, santo para el Padre, santo para el Hijo, santo para el Espíritu Santo, no. Lo que está diciendo es que hemos aprendido que para los hebreos cada cosa que se repite 3 veces, ¿qué significa? Algo muy importante, algo que es trascendental. Y es interesante que en la Biblia tú nunca ves que Dios es amor, 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 gozo, 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 paz, 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 misericordia, misericordia. No, el único carácter de Dios que está repetido 3 veces, ¿cuál es? La santidad. Por eso es el atributo más, pero más importante. Cuando tú te acercas a Dios, tienes que entender que Él es santo. O como dice la palabra de Dios en Éxodo, Él es magnífico en santidad. O sea, no hay santidad sin Él. El único que es santo por naturaleza es nuestro Dios. Ahora, esa frase santidad de Jehová también se puede traducir como la santidad proviene de Jehová. ¿Y qué significa que proviene de Jehová? Significa que Dios santifica. Que las cosas para llegar a ser santas es porque Dios las ha santificado. Voy a preguntarles algo muy sencillo, según el pasaje que leíamos en Éxodo. ¿Recuerdan que cuando Moisés se encontró con Dios, lo primero que vio fue una zarza ardiente? Y empezó a verla arder, arder y no se apagaba. Hoy en día diríamos ¿qué? Petróleo, ¿sí? Debe haber un combustible. Uno diría, pero ¿por qué no se apaga? Porque está prendida y prendida. Me imagino que la vio un rato, después la vio 1 hora y todavía prendía, al otro día y todavía prendía. Él dijo, aquí hay un milagro. Porque todas las cosas que se prenden, ¿qué pasa? Se acaban, se consumen. Entonces él dijo, yo voy a ir a ver esta grande visión. Y cuando él se acerca para ver la visión de Dios, el Señor le dice, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pregunto, ¿qué hacía ese lugar santo? La presencia de Dios. Un lugar por el cual él había pasado muchas veces. Pero ¿por qué esta vez él tenía que quitar el calzado de sus pies? ¿Por qué? Porque estaba frente a una tierra santa o una tierra santificada por la presencia de Dios. Para que nos quede claro, ustedes recuerdan que había un arca del pacto, ¿recuerdan? Mientras construyeron el arca, ¿alguien se murió? Pero una vez que la presencia de Dios vino y posó sobre esa arca, al que le tocaba, se murió. Por ejemplo, el lugar santísimo. Mientras construyeron el lugar santísimo, ¿alguien se murió? No. Pero una vez que la presencia de Dios vino a ese lugar, el que entraba a ese lugar, sin ser sumo sacerdote, sin estar purificado, ¿qué pasaba? Se moría.
¿Por qué? ¿Qué hacía ese lugar santísimo? Lugar santísimo, la presencia de Dios. Por eso la santidad no es algo que yo produzco, es algo que yo recibo. Venga, lo voy a poner más claro. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel fue llamado el pueblo santo, nación santa? ¿Porque eran juiciosos? ¿Porque fueron obedientes a Dios? ¿Porque eran así temerosos de Dios y eran obedientes a la ley de Dios? ¿Por eso fueron pueblo santo? No. Mire qué dice la palabra de Dios. Dice: yo Jehová, que os santifico. O sea, el pueblo de Israel fue santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos, y esa presencia que estaba en medio de ellos era la que los santificaba. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que la santidad es un atributo de Dios. En segundo lugar, que la santidad proviene de Dios. Y en tercer lugar, que la santidad corresponde a Dios. ¿Eso qué significa? Que aquellos que Dios santifica les demanda vivir en santidad. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que usted ahora para octubre decide disfrazarse de policía. Entonces va y se consigue un disfraz igualitico, pero exactamente igual de policía. Ya colocándose la ropa de policía, ¿ya usted es policía? ¿Sí? Por el hecho de tener la ropa de policía, ¿ya con eso yo soy un policía? No. ¿O ponerme ropa de soldado, ya con eso soy un soldado? No. Ahora, pero si usted es policía o si usted es soldado, si se le demanda ponerse la ropa adecuada. ¿Sí? Hay una infracción, y aquí los expertos, usted tiene que tener toda la indumentaria completa. Tiene que tener toda la ropa completa. Ay, no, es que a mí me encantan las gorras de un equipo de fútbol favorito. No, no puede estar. Se puede estar en su tiempo libre, pero mientras ejerza como policía, usted solo puede vestir la ropa de la institución. ¿Tienen eso claro? Entonces, la ropa no me hace funcionario, no me hace policía, pero el ser policía sí me obliga o sí me exige tener la indumentaria adecuada. Y este es el mismo principio. Yo no produzco santidad, pero es porque yo he sido santificado que tengo que vivir como corresponde al llamado de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso Dios dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Porque si ustedes son mi pueblo, tienen que reflejar mi carácter, tienen que reflejar mi manera de vivir, tienen que reflejar mi esencia. Y si yo soy santo, ustedes tienen que vivir en santidad. Por eso el Señor les demanda santidad. Mire, recuerden cuando los hijos de Aarón, que fueron dedicados al servicio de Dios, les dio por hacer una travesura y van y ofrecen incienso extraño. ¿Qué hace el Señor? ¡Ay, qué risa! ¿Qué pasó? Dice el Señor que Él los consumió. Imagínate para un padre ver morir a sus dos hijos. ¿Te imaginas el dolor? Y cuando Aarón se acerca a Dios a pedir explicación, el Señor le dice: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. En otras palabras, el Señor dice: yo tengo que ser tratado y respetado como santo. El Señor le está diciendo a Abraham: mire, Abraham, yo sé que perder a tus hijos es doloroso, pero recuerdan, había solo una ley que deberían mantener y cumplir, y es entender que yo soy santo. Y por esa santidad no puedes acercarte de cualquier manera. Esto no es un juego, esto no es una broma, esto no es un pasatiempo, eso es algo serio y delicado. ¿Sabes el problema cuando siempre nos referimos a que Dios es amor, 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 misericordia y misericordia? Es que olvidamos que Él sigue siendo santo. Que el tema de la santidad no es el Antiguo Testamento, no es la época del pueblo de Israel. No, Dios sigue siendo santo y seguirá siendo santo. Por eso en Apocalipsis, al final de los tiempos, todo el pueblo y toda nación seguirá diciendo: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ese Dios que sigue siendo santo demanda de nosotros santidad, demanda de nosotros esa vida pura, esa vida íntegra. Ahora usted dirá: pero pastor, eso es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es diferente. Bueno, quiero mostrarles una carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad del Señor, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice: a los santificados en Cristo Jesús. Entonces,
¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ser santos? ¿Portándonos bien? ¿Yendo a la iglesia? ¿Teniendo una Biblia bajo el brazo? No. ¿Cómo es que hemos sido santificados? Por la presencia de Cristo. Es Cristo el que nos santifica. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí son santos? Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, porque hemos sido santificados. Él ha puesto el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces no soy santo por lo que haga, soy santo porque Él me ha santificado. Y por eso el apóstol Pablo dice: a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, así como Cristo nos redimió, así como Cristo nos salvó, ese mismo Cristo nos santificó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos santos hay aquí? Si no lo eres ahora, le invito a recibir al Señor Jesús en tu corazón. Pero si tú lo has recibido, si lo has aceptado en tu corazón, has permitido que Él sea el Señor en tu vida, ya eres un cristiano santo. ¿Somos santos porque nos portamos bien? Somos santos porque su presencia nos ha santificado. Pero ¿qué más sigue diciendo? Dice: a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Llamados a ser santos. O sea, esos que Cristo ha santificado ahora nos exige, ahora nos invita a vivir en santidad. Recuerden, lo mismo el Antiguo Testamento. La santidad proviene de Dios y la santidad corresponde, es un deber frente a Dios. Aquellos que el Señor ha santificado nos demanda vivir en santidad. Ahora, ¿pero qué santidad estamos hablando? No solo una santidad de momento. El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, la verdadera adoración no son canciones, cantar es fácil. La verdadera adoración es toda nuestra vida ofrecida en sacrificio santo al Señor. Entonces, santidad no es una canción, santidad no es un culto, santidad es una vida completa que se entrega a Él. Hay un pasaje de la Escritura que me encanta, y es cuando unos maestros de la ley y escribas y fariseos todos se reúnen para probar al Señor. Y entonces le ponen una prueba, le ponen un reto a través de una pregunta. Ahora, con el ánimo de hacerlo caer, porque era una pregunta de esas capciosas, que cualquier respuesta era mala. La pregunta que le hacen a Jesús ¿es lícito dar el impuesto al César? Si Jesús decía que sí, lo tildaban de imperialista, de estar a favor de la presión de los romanos. Y si decía que no, le decían izquierdista, o sea, le decían revolucionario. Mejor dicho, una guerra entre derecha e izquierda, que ha existido hasta el día de hoy. Hemos avanzado muchísimo como sociedad, ¿no? O eres de la derecha o eres de la izquierda. Perdón, yo soy de Cristo, yo no sé usted. Okay. Y entonces, claro, cualquier respuesta que Jesús fuera a dar era incorrecta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice la palabra que el Señor Jesús les dice: tráigame una moneda. Y cuando trae una moneda le dijo: ¿de quién es la imagen que aparece en esta moneda? Dijeron: del César. Dijo: pues darle al César lo que tiene la imagen del César y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Ahora, generalmente hemos dicho que darle al César es darle impuestos y que darle a Dios es darle los diezmos. Eso es falso. El Señor no está hablando de diezmos ahí, ni de ofrendas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que al César le pertenece lo que lleva su imagen, pero que a Dios le pertenece lo que lleva su imagen. Y la pregunta es: ¿qué lleva la imagen de Dios? ¿Quiénes fueron creados a imagen de Dios? Nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros le pertenecemos totalmente al Señor. Y eso es lo importante. Tú no le perteneces a Dios 2 horas a la semana, le pertenecemos totalmente. No es la santidad del culto, no es la santidad de estas 2 horas en la iglesia, es la santidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque ¿cuál es el problema? Que ser santo en la iglesia es fácil. Mira el que está al lado con esa cara de santo que tiene. Ay, no, eso no parte un plato. Una belleza, qué hermosura. Y está como la señora que en medio de la adoración le dice al marido, le dice: mijo, ¿qué mija? ¿Por qué no le dice al pastor a ver si nos deja venir a vivir acá? Y entonces él le pregunta: ¿y por qué me dice eso? Nosotros tenemos nuestra casa y cara que nos costó. Dijo: es que usted aquí es tan santo. Y ese es el problema, que aquí es fácil ser santo. ¿Dónde es difícil ser santo? En la calle, en la casa. Ahora, pero permítame terminar con 2 elementos que son nuevos.
Yo sé que alguna vez han escuchado esta palabra, pero permítanme agregar dos elementos nuevos. El primero es lo que yo he llamado santidad y promesa. Yo quiero que leamos una parte de la palabra de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, el verso 23. Mire lo que dice. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no está diciendo sean santos la hora y media de la reunión. No, dice santifíquese por completo. Y usted dirá: ay, pastor, en mi vida espiritual yo soy santo, en mi vida terrenal sí bien pecador. No, por completo. Dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sean guardados irreprensibles. Ese irreprensible es sin error, sin falla, sin ningún defecto. O sea, tiene que ser perfecto, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá: ay, pastor, eso es ladrarle a la luna. ¡Qué utopía, pastor! No, esa palabra es imposible. A duras penas, agradezca, pastor, que vine. Agradezca que esta horita y media me porto bien. Mire, la santidad me alcanza hasta la esquina, pastor. Yo paso a la esquina y ya me transformo. Ya empiezo a pelear. Ya lo que tenía para cobrar los cobro, pastor. Eso me dura pero muy poquito, pastor, muy poquito. Ahora uno diría frente a esta palabra: qué utopía, esto es imposible. No, muy difícil llegar a ser santo. Pero mire lo que dice el verso siguiente: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y es lo que yo digo, santidad y promesa. Porque la santidad no es el resultado de tu esfuerzo o de mi esfuerzo. La santidad no es poner todo mi empeño a ver si lo logro. No, la santidad es la obra perfecta del Espíritu Santo en tu vida. No es tu obra, es su obra. No es que tú lo vas a alcanzar, es que Dios ya lo alcanzó por ti a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces esto no se trata del que se esfuerza, el que lucha, es aquel que depende de Dios. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tal vez usted dice: pastor, yo estoy luchando con este pecado, es que no soy capaz de dejarlo, estoy luchando con esta manía, pastor, ¿qué hago? Pues venir al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Solo tú puedes producir santidad en mi corazón. Solo tú puedes cambiarme, solo tú puedes limpiarme, solo tú puedes transformar las cosas que yo no puedo cambiar a mí mismo. Por eso esa transformación perfecta, ¿quién es el que la hace? El Señor. Y la única invitación del Señor es que vengamos a Él, y Dios se encargará, el Señor se encargará de santificarte por completo. La segunda cosa, santidad a imitar. Yo le dije al empezar que había dos palabras claves. La primera palabra clave, ¿cuál era? ¿Cómo? ¿Recuerdan? Hablamos de la segunda. Porque escrito está, o sea, el porque está escrito. Pero la primera, ¿cuál es? ¿Cómo? Sed santos, que dice en comparación a quién. Aquel que es santo. Aquel que nos llamó, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. O sea, la santidad también es un asunto de imitación, de reflejar, de seguir los pasos de Jesús. ¿Y a dónde quiero llegar? Cuando esta frase, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿dónde se dio esa palabra? ¿Dónde se dio ese mensaje por primera vez? ¿Dónde se dio? ¿En el Antiguo Testamento? ¿En qué parte? ¿En qué momento? Después de que Dios se reveló, ¿dónde? ¿Dónde se había revelado Dios antes de esa palabra? ¿Dónde Dios se reveló? En el monte de Sinaí. En ese monte Dios se reveló. Y en esa revelación el Señor les dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo fue la forma de esa revelación? Dice la Biblia que cuando escucharon la voz de Dios era como el estruendo de muchedumbre de aguas. Y dice que eran como relámpagos, al punto que la gente no resistía a oír la voz. Al punto que tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: ¿sabes, Moisés? No podemos seguir escuchando porque esta voz, si la seguimos escuchando, nos va a matar. Por favor, esa presencia de Dios es impresionante. Y esa fue la revelación de su santidad, de su ley, de su pacto, de los principios de vida. Pero cuando el apóstol Pedro pronuncia estas palabras: sed santos porque yo soy santo, esto ocurre después de ¿qué revelación de Dios? Si antes tenemos en el Antiguo Testamento la revelación del monte Sinaí, en el Nuevo Testamento ¿qué revelación tenemos de Dios? De otro monte,
del monte Calvario, donde ahora está ¿quién? Jesús. Donde ahora el Padre también se revela, pero no se revela para traer juicio, no se revela para condenar, se revela ¿para qué? Para salvar. Ese Dios de amor, ese Dios que se ha revelado en gracia. Y por eso aquí la palabra del apóstol Pedro es como aquel que os llamó. ¿Cuál Dios que nos ha llamado? Ese Dios que nos ha dado la mayor muestra de amor, de misericordia, de gracia. Dice, ese es el Dios que se ha revelado en la cruz de Calvario. Te está pidiendo ser santos como Él. Y Él se reveló en el Calvario no para condenar, no para mandar a juicio, sino para salvar, para restaurar. Todos tenemos claro una parábola que aquí la hemos enseñado muchas veces, y es la que hemos llamado la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola es fácil uno identificarse. Generalmente todos nos identificamos ¿con quién? Con el hijo menor, ¿verdad? Ese que viene arrepentido ante el Padre a pedir su misericordia. Pero el gran problema es que aunque todos somos el hijo menor, nos hemos vuelto en el tiempo como el hijo mayor. Y cuando hablamos de santidad, creemos que santidad es el modelo del hijo mayor. ¿Por qué? ¿Cuál fue la actitud del hijo mayor? Una actitud de reproche, de reclamo. Si usted mira la historia, dice la Biblia que el relato dice que el hijo menor tomó sus bienes y los desperdició viviendo perdidamente. Eso fue lo que dice el relato. Pero ¿cuáles fueron las palabras del hijo mayor? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Vivió perdidamente? Dijo, no, ese que desperdició tus bienes allá gastándoselo con rameras. Y me imagino que les tenía el nombre, cuánto cobraban, dónde quedaba, qué horario trabajaban. O sea, da un registro que ni el relator, que sería en este caso Jesús, pone datos que no pone. Y sabes, hay gente que tiene esa santidad, buscándole los pecados a los demás. Caíste, cochino, pervertido, sinvergüenza. Mire, ese tiene cara de depravado, ese tiene cara de pecador. En los ojos se les ve. Y es todo el tiempo le llevan el registro de pecados a todo el mundo. Y tienen esa actitud de hijo mayor a revisar quiénes han pecado, dónde han pecado, cuándo han pecado. Le tengo el chisme. Y no es para hablar mal, es para orar. Es para que clamemos al Señor, que tengo una carga por ese hermano. Usted sabe que la palabra en la Biblia, chisme y calumnia, son la misma. En el hebreo la palabra chisme y calumnia es lo mismo. Porque hemos creído que calumnia y chisme es diferente. Que chisme es cuando digo algo que es cierto. Calumnia es cuando digo que algo que es falso. Mire, para Dios, así lo que tú digas sea cierto o así lo que tú digas sea falso, es que calumnia, hace daño, destruye. Por eso, si tú no tienes nada bueno que decir de alguien, calladito te ve más bonito. Ahora será, pastor, pero es que si me callo me sale el letrero. Por favor, esa es la actitud de ¿quién? De hijo mayor. El que está nasapeando. ¿Y quién es el calumniador por excelencia? ¿Quién es? Satanás. O sea, ¿de dónde aprendimos a calumniar? De Satanás. ¿Cómo empezó el pecado? ¿De un Satanás que está calumniando contra su hermano? No. ¿Contra quién está calumniando? Contra Dios. Así que cada vez que tenemos esa santidad de calumniador, estamos siguiendo los pasos de ¿quién? De Satanás, el calumniador por excelencia, el acusador, el que está todo el tiempo condenando, chismeando, señalando. Ahora, lo otro, ¿cuál es la santidad del hijo mayor? La santidad de doña Florinda. No te juntes con esas chusmas. Uy, pastor, yo no estoy delante de eso. Es que, como dice la Biblia, ni te juntes con ellos. Ese es un pecador, ese es un pervertido, ese es un cochino tramposo, mejor dicho. Y a veces nosotros tomamos esa misma actitud de señalar, de separar, de apartar. Yo no me junto con él. Él va a esa iglesia, yo me cambio de iglesia. ¿Perdón? ¿Cómo van a hacer el cielo? Está esa persona en el cielo, entonces me voy para el infierno. No hay otra opción. Pero a veces como que no soportamos. Es que ese no me lo aguanto. Yo sé, a veces es difícil ver cómo Dios extiende su misericordia a personas que creemos que no la merecen. Ese gastó la plata, ese vivió perdidamente, ese no merece. El que merece soy yo. Y a veces tenemos ese mismo concepto en la vida. Y con eso maltratamos, echamos, alejamos. Pero déjame decirte algo, el modelo a seguir no es el modelo del hijo mayor. Jesús presenta al hijo mayor no como modelo, como antimodelo.
¿Cuál es el modelo de santidad de esta historia? ¿El hijo mayor? El hijo menor tampoco. No es para irte a perder y aprovechar y abusar de la gracia. El único modelo del hijo menor es el arrepentimiento, el volver al Padre. Pero ¿cuál es el modelo de santidad? El modelo del Padre. Del Padre. Es ese Dios que se revela como ese Padre. ¿Y qué hizo ese Padre? ¿Vino ahí para cantarle la tabla? Para como la mamá, pase que no le va a oler, no corra que es peor, sí, venga que no es para eso. No, es ese Padre que está ahí, no para cantaletearle sus pecados, no para recordarle todo lo que hizo. Está ahí para qué? Para abrazar, para cubrir, para perdonar, para restaurar. Pero por mucho tiempo, cuando hablamos de santidad, entonces tomamos la posición del hijo mayor, de ese legalista, de ese que condena, de ese que manda al infierno a todo el mundo, de ese que busca alejar. Y esta iglesia no entra en los pecadores, que está en la entrada midiendo a ver la altura de la falda, que están pensando, y esa blusa no, que están pensando, no, ese pelo no, hermana, es que es pecado usar tacones. ¿Por qué? Porque estás mintiendo sobre tu verdadera estatura. Tú no mides todo eso. Y estamos ahí para condenar. Déjeme decirte algo, hablar de santidad no es seguir el modelo de Satanás ni el mundo del hijo mayor, es seguir el modelo del Padre. Es ese Dios santo que perdona, ese Dios santo que espera con los brazos abiertos, que dice, Él va a volver, Él va a llegar, que está ahí esperando, que sabe lo que ese hijo menor hizo, que sabe que se terminó su dinero, que sabe que está muerto, pero aún así sigue esperando. No que condena. La iglesia que tenemos que mostrar no es la iglesia del hijo mayor. La iglesia que tenemos que mostrar no es la iglesia en la cual echamos a la gente y nos alegramos porque se fueron y decimos, sí, bien merecidos los tenían en el infierno, es que huelen hasta azufre. La iglesia que el Señor quiere que reflejemos es la iglesia del Padre, que está a la puerta esperando cuando vienen, para que apenas los veamos, los abracemos y digamos, este es tu lugar, y vamos a hacer fiesta porque este se había perdido y es hallado, estaba muerto y ha revivido. Esa es la iglesia santa que Dios espera. Santidad no significa condenar. Por eso mi santidad debe ser modelo ¿de quién? Del Padre. Como aquel que me llamó es santo, como en su santidad extiende su misericordia, así también nosotros debemos ser santos. Una santidad que abraza, una santidad que recoge, una santidad que invita, una santidad que se acerca. El tema es que nosotros luchamos con cómo es posible que Dios bendiga y perdone a esos desgraciados. Un teólogo amigo me decía alguna vez que él había luchado como Dios tenía que bendecir a esos Jacobs. ¿Qué significa Jacob? ¿Recuerda el nombre Jacob? Tramposo, usurpador, engañador. Y él decía, ¿cómo es que esos tramposos, es que son retramposos, ladrones, les va bien? Oye, eso ni COVID les da. No, eso ni se enferman, eso no pierden nada, eso todo, eso es como los gatos, siempre caen parados. Una cosa impresionante. Y él dice, ¿cómo es posible? Y tenía rabia. Porque claro, ese tipo pícaro, pero pícaro, repícaro, que hasta los pícaros le tienen envidia, o sea, repícaro. Y les va bien a los desgraciados, hacen bien la jugada. Eso, mejor dicho, se la roban toditica y aún así lo felicitan. Y uno que se porta bien y miren, todo el tiempo ahí le están buscando la zancadilla y lo están criticando. Y esos que portan mal, eso lo alaban, lo atienden como el rey. Y dice, y claro, este hermano estaba con esa lucha y él estaba orando y recordaba y decía, Señor, ¿cómo es posible, Padre? ¿Por qué no te lo llevas? ¿Por qué no lo eliminas, Señor? ¿Cómo es que bendices a esa desgracia? Y el Señor en un momento de ministración le dijo, tú tienes que pedirle perdón. ¡Ah! Fuera eso. ¡Ah! Tras de cotudo con papel, ¿a qué le voy a pedir perdón a esa tipejo? Dijo, porque eso que tú estás haciendo no es lo que tú has visto de ti. No está reflejando mi santidad. Está siendo ese hijo mayor. Acércate y pídele perdón. Dice que luchó y con el Señor a ver si iba o no iba. Estaba como el chavo, sí voy. No, como el chapulín, sí voy. No. Y de pronto se armó de valentía. Y cuando empezó a hablar, le dijo, hermano, necesito hablar contigo. Y él dijo, ¿qué necesitas? Dijo,
Y dice que cuando empezó a hablar, empezó a llorar. Dijo: hermano, es que yo le tengo envidia. Usted siendo como es, un tramposo, una cosa. Y yo le he envidiado cómo Dios lo bendice, cómo el Señor lo guarda. Mire la casa que tiene, el auto, ni se diga. No, es que usted, ¿cómo es posible que usted sea tan bendecido? Y yo he envidiado eso y le pido perdón porque le he estado envidiando la bendición de Dios sobre su vida. Y dice que esa persona también empezó a llorar porque dijo: pues a mí me pasaba lo mismo contigo. Yo envidiaba tu devoción, tu integridad, porque detrás de todo esto también siento que me perdí. Así que fue un acto de restauración, fue un acto de perdón. Sabes, en este país de lo que más se muere la gente de envidia. Y a veces no estamos envidiando el uno al otro, ¿sabes? El Señor nos invita a que nos gocemos. Si Dios bendijo al tramposo, gloria al Señor, celebremos, festejemos, abracemos, arropemos. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para condenar? ¿Quién soy yo para hablar mal? Qué bueno que seamos imitadores del Padre. Qué bueno que seamos imitadores de aquel que abraza, de aquel que espera y aquel que dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. De aquel que está ahí con los brazos abiertos, esperando a que vuelvas, esperando a que te acerques, esperando a que digas: Señor, aquí estoy, he pecado contra el cielo y contra ti. Y que tú estés ahí no para recordarles, sí, y muchísimo, como estuvieron las fofurufas. No, que estás ahí no para recordarle el pasado, estás ahí para restaurar. Queremos ser iglesia Camino de Vida. Sí, una iglesia de santidad, pero es santidad que cubre, de santidad que sana, de santidad que restaura. No estamos aquí para señalar, para recordarle los pecados a las demás personas, para tenerle el memorial antes de la entrada. Bueno, béseme los pies, sí, y véngase arrastrando, usted que falló, usted que se equivocó, usted que, mejor dicho, las perdió con nosotros, ahora venga arrodillado. No, ese no es. Es el Padre que lo ve venir ahí despacio y sale corriendo para cubrir, para abrazar. Que podamos ser iglesia Camino de Vida, una iglesia santa, pero una iglesia que refleje la santidad del Padre. Sí, Dios es un Dios santo, claro que sí. Dios es un Dios que espera santidad en nosotros, claro que sí. Pero Dios quiere que aprendamos de su santidad, de esa santidad que perdona, que restaura, que sana, que levanta. Señor, gracias por amarnos, por invitarnos a ti. Perdónanos, Señor, si nos hemos creído santos en nuestra opinión, por creernos merecedores de tu gracia, por creernos merecedores de tu misericordia, de tu amor.